Excelentísimo y reverendísimo señor obispo, señor presidente de la Junta de Hermandades, señora secretaria de la Junta de Hermandades, señoras y señores, buenas tardes a todos y sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Nos encontramos esta tarde aquí para realizar el segundo día de las jornadas de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad La Salle. Como es habitual, ya esta cofradía desde hace muchos años viene realizando estas jornadas en esta casa. Me acompañan en la mesa, a mi derecha, el ponente de hoy, don Agustín Domingo Marrero Delgado. A mi izquierda, el hermano mayor de la cofradía, don José Carlos García Gómez. Y a su izquierda, la periodista Patricia Ginovés Prieto. Cuando quiera, don José Carlos tiene la palabra. Buenas noches. Agradecer la presencia del señor, excelentísimo señor don Bernardo, del presidente de la Junta de Hermandades, hermanos cofrades y de todos los presentes aquí esta noche, amigos y simpatizantes del conferenciante. Agradecerles la presencia, como repito, y espero que les guste esta jornada que desde la cofradía pues todos los años intentamos poner temas interesantes y que a todos les gusten. Este es el segundo día y ahora les paso con la presentadora que nos hablará del ponente. Patricia. Hola, buenas tardes. Bueno, como ya han dicho, bienvenidos a esta segunda jornada de las jornadas cofrades que celebran ya su 17 cumpleaños este año. Bueno, casi, el año que viene será importante la cita. Bueno, como decíamos, esta es la segunda jornada. El martes pasado comenzamos con una conferencia a cargo de don Bernardo Lozano Acuña y hoy le toca el turno, como ya muchos sabrán, a don Agustín Domingo Ramo Delgado, quien a continuación ofrecerá la conferencia que lleva por nombre Aires de Libertad. Don Agustín Domingo cuenta con una estrecha relación con la diócesis nivariense, ya que a los 12 años ingresó en el Seminario de La Laguna y tras varios destinos fue hace 24 años cuando comenzó comentaba con él, una de las tareas más apasionantes, yo creo que es la de ser capellán del Centro Penitenciario de Tenerife. Precisamente de eso va a versar la conferencia que nos va a ofrecer ahora y nos contará sus vivencias. Dice que va a arrancar con una anécdota, así que yo estoy deseando escucharlo porque me parece súper interesante. Bueno, como decíamos, con esta jornada, con esta conferencia, despedimos esta jornada. Imagino que en el nombre de la cofradía y también de la Real Sociedad Económica, pues agradecemos la presencia de todos ustedes. Y nada, vamos a escuchar simplemente a don Agustín Domingo, al que le cedo la palabra. Don Agustín, cuando usted quiera. El atril para usted. Cuando vi al señor obispo los temblique, pero yo traje refuerzo de Guamasa y los voluntarios de la pastoral penitenciaria que me acompañan. Bueno, pues sí, comienzo con una anécdota de hace, yo creo que menos de un año. Justamente a la hora del mediodía salía de la prisión y algunos de ustedes han estado por allí, saben que de lo que es el edificio donde están los internos hay que pasar un puente descubierto, larguito, que tiene casi a lo mejor 80 o 90 metros. Y salía, al mismo tiempo coincidimos, yo aguanté la puerta, salía un funcionario acompañando a un interno, a un preso que se iba en libertad. A él no le cabían en las manos los bolsos que se llevaba de sus pertenencias. Llevaba generalmente pues mochilas, como petates y alguna bolsa de basura de esas grandes que van con su ropita también. Y yo pues aguanté la puerta e intenté cogerle una de las bolsas para ayudarlo. El funcionario llevaba las carpetas con los papeles, la documentación del interno, porque iba en dirección hacia las oficinas para poderlo sacar. Decirles que todavía le faltaba por lo menos 6 puertas que pasar para estar en la calle. Y le pide el interno, el preso, al funcionario, cuando empieza a caminar los primeros pasos del puente. Por favor, párese aquí. ¿Qué quiere? Quiero coger un poco de aire porque este de aquí
me parece que es distinto al de ahí detrás. Y yo estaba pues observando y escuchando estas palabras, ¿no? Y me hizo pensar, ¿cómo es posible que en cuestión de 2 metros cambie el aire? Pues realmente, si nos ponemos en la piel de aquella persona, de aquel hombre, pues claro que cambia el aire. Bueno, vamos a meternos en faena, porque vamos a hablar de ese mundo de atrás, ¿no? Del que queda detrás, donde él percibía que había otra clase de aire. Quieren que hablemos de la cárcel, ¿no? ¿No les da miedo? Nada. Mejor de las personas, por supuesto. Llegaremos ahí. Vamos a empezar aquí con una cancioncita que nos va a meter en... A ver. Sí, por eso estoy. Ahora, esto es lo que yo quería poner. Bueno, quiero que nos meta la cancioncita en la piel. Pues en el año, yo les decía antes que empecé de cura en la prisión en el año 94, en el 95 vino por aquí un cantautor peninsular que se llama Migueli, sobre todo de canción religiosa, y venía de la prisión de Las Palmas. Aquí la pastoral penitenciaria, la presencia y la intervención de la iglesia en la prisión estaba como en pañales, y venían de allí del Salto del Negro. Allí la pastoral había empezado a arrancar un poquito antes, la pastoral de la iglesia en la prisión, y venía de visitar a los presos. Ese joven se quedó en la casa parroquial de Taco unos días y fue a cantar a la prisión. Esta canción, que es de él, la introdujo de esta manera, que llegó a sus manos la carta que le escribió un preso a su hija. De ahí, diríamos que se inspiró esta canción. Te siento en mi despertar a cada cosa que pasa. Te siento esperar la vida con ganas de disfrutarla. Y me contagias tu gozo, tu ilusión, y en la distancia quiero plantar desde aquí una flor en tu mañana. Quiero plantar desde aquí una flor en tu mañana. Ay. Quiero plantar la alegría del que está libre por dentro, la justicia del que sabe y alegrar el sufrimiento, descubre vida en lo oscuro y darle al otro su aliento, y del que aunque un día erró no le cabe el alma dentro, y del que aunque un día erró no le cabe el alma dentro. Que sepa, hijo del alma, que tu flor la llevo dentro, que sepa, luz de mi vida, que aquí la sigo meciendo, que sepa, hijo del alma, que tu flor la llevo dentro, que sepa, luz de mi vida, que aquí la sigo meciendo. La flor del que busca y busca, calentando su adentro, sin rendirse ante una vida que parece de tormento. La flor del que sabe verse dignamente descubierto, sin quedarse en estos días sombrío y de desierto, sin quedarse en esos días sombrío y de desierto.
flor me está creciendo, que sepa luz de mi vida, que aquí no me estoy pudriendo, que sepa hijo del alma, que tu flor me está creciendo, que sepa luz de mi vida, que aquí no me estoy pudriendo. Cuando Migueli cantó allí, como les dije, en el año 95, habían en el salón de actos de la prisión como 50 o 60 presos y muchos se emocionaron con esta canción. A ustedes me gustaría preguntarles qué sentimientos les produce. Si de tristeza, qué sensaciones tuvieron al oírla o al seguir la letra de la canción. ¿Se atreve alguno a decirlo en alguna palabrita? Venga, para que trabajen ustedes algo también, no todo para mí. Mira, coinciden algunos con la esperanza. Yo esta canción la uso mucho y la suelo usar hasta con los padres de los niños de catequesis por lo de la flor que me está creciendo, ¿no? Hablo de la fe, del bautismo, de que está, pues vemos eso, un padre que aunque está y va describiendo la dureza de la prisión, de la vida, pues eso, privado de libertad, sin embargo vive en la esperanza, ¿no? de que está meciendo ahí la flor de ese hijo. Bueno, pues yo creo que sí, que vamos a adentrarnos en el mundo de la prisión, de la cárcel y de las personas que están allí, que es lo que nos interesa, por eso puse ahí esa palabra preso, que es una palabra fuerte, cruda, y vamos a intentar, por lo menos el objetivo de este encuentro, de esta charla, para mí era dar a conocer un poquito esa realidad que a veces nos queda, pues, no solo lejana físicamente, sino lejana también porque a lo mejor, salvo algunos que por alguna circunstancia, pues algún día han ido, o otros vamos periódicamente por allí, es un lugar que sabemos que existe, pero que nos queda un poco lejos de nuestra vida ordinaria, cotidiana. La cárcel es una realidad que está presente en nuestras sociedades, pero que a veces la información o el conocimiento que tenemos de esta realidad se basa muchas veces simplemente en los medios de comunicación. Cuando hay alguna anécdota o algún acontecimiento, casi siempre suelen ser negativos relacionados con los presos. Ahora, hace unos meses, pues también la reivindicación de los profesionales, de los funcionarios que trabajan en el centro penitenciario, pues también fueron tema, y lo están siendo, de actualidad en todo el país. Y después también por las películas, porque mira que hay películas relacionadas con las cárceles, sobre todo norteamericanas. Y entonces puede ser que tengamos como una idea basada en esa información que nos llega, ya digo, sobre todo a través del cine. Digo que lo que pretendemos es conocer un poquito la realidad concreta de nuestra prisión y las prisiones aquí en Canarias. No sé si saben que hay 5 centros penitenciarios en nuestras islas. El de aquí, que la gente lo llama comúnmente Tenerife 2, es el centro el que está en La Esperanza. ¿Se acuerdan que la cárcel vieja estaba en la calle Benito Pérez Armas, más en el corazón de Santa Cruz? Pero a principios de los años 90 se trasladó al municipio del Rosario. La hemos alejado, parece que no mucho, pero ahora verán que sí, que está bastante distanciada de donde se cuece, pues, la vida social de nuestras 2 ciudades más grandes, Santa Cruz y La Laguna. Hay en Gran Canaria hay 2 prisiones, la del Salto de Negro es una prisión más pequeña, antigua, y una muy moderna, muy grande, en el sur de Gran Canaria, que se llama Juan Grande. La de Lanzarote, Tahiche, es una prisión que alberga alrededor de 600 reclusos, y una pequeñita también dentro de nuestra diócesis y nuestra provincia, que es la de Santa Cruz de la Palma, que es un edificio muy antiguo que suele albergar, no llega casi nunca a 100 reclusos, 70, 80 reclusos. Esa es la panorámica de nuestra prisión. Ven exactamente, esa línea que vemos aquí es la que une ese hexágono que está ahí, que nos sitúa. Ven que el paisaje, pues, es muy rural, muy de campo, la verdad que es bonito. También es verdad que hay que decir que es bastante frío, estamos hablando de La Esperanza.
y yo me imagino que la mayoría sabemos, así la localizamos un poco, ¿no? La situamos cuando vamos por la recta esa donde está allí antes de llegar al pueblo de La Esperanza, pues a la izquierda, la calle se llama Camino Ascaño, pues ahí nos conduce y pasamos la calle esta que estamos viendo a este lado de la izquierda, el Camino Ascaño, y ahí lo que es el hexágono es realmente lo que es el recinto penitenciario. Unos tejados que ven un poquito separados abajo a la derecha, verde, ese fue en su día cuando se construyó esta prisión, era como muy moderna, hoy ya es una prisión que se ha quedado vieja y bastante anticuada. Ahí estaba lo que se llama la sección abierta, los internos que están en tercer grado. Hoy es el módulo de mujeres, en ese recinto que está un poquito, porque por eso estaba a las afueras. Lo están viendo, ¿no? El del tejado verde allí. Hoy ahí están albergadas las mujeres. Dentro, por explicarle, cuando esa línea blanca que vemos ahí es el famoso puente, y dentro pues entramos ya a lo que esta cárcel se llama cárcel modular. Sorprende, por lo menos cuando uno entra allí la primera vez, porque tenemos esa referencia de las películas, las galerías, los pabellones, es lo que vemos mucho en las películas. Los módulos son que dentro de ese recinto hay como 9 pequeñas cárceles, y eso lo llamamos módulos. Y los internos se clasifican o se determina el módulo de cumplimiento, pues depende de algunas características. A veces algunas personas me preguntan que si es por peligrosidad. Más bien es por comportamiento allí y por la situación también en la que está en su régimen penitenciario. Por ejemplo, si está preventivo, que no está todavía condenado, pues hay un módulo. Cuando hay un módulo más específicamente de población más joven, otros de gente que se llaman primarios, que no tienen como una trayectoria así muy delictiva, sino que a lo mejor tienen un delito puntual, pues están en otro módulo. Pues son 9 módulos, entre ellos uno muy particular, que es enfermería, que está justo en el centro, donde vemos un tejado más grande, en rojo. Eso es el polideportivo central, y al lado está el módulo de enfermería. Es mixto de hombres y mujeres, aunque están separados, pero ahí están los que tienen pues, la salud más quebrada y están en ese módulo. Estoy hablándoles entonces de 9 módulos en la prisión, 9 pequeñas cárceles dentro del centro. Bueno, pues les decía que sí es significativo que la cárcel en todos los lugares, cuando uno va a la península, vas a veces por esas llanuras de Castilla o incluso en la zona más hacia el norte de Aragón, y casi nunca ninguna de las prisiones están en el centro o incluso al lado de la ciudad, sino las solemos alejar 20, 30, 40 kilómetros de las ciudades. Quería un poco resaltar pues, esta lejanía, esta distancia geográfica, física, porque para que piensen aquí, que parece que está ahí al lado, a las familiares cuando van a comunicar les trae bastantes complicaciones acercarse a la prisión nuestra. No hay una buena línea de comunicaciones, tienen que hacer transbordos aquí hacia la línea de la Esperanza, y una guagua que, con unos horarios bastante reducidos, que los lleve justamente, sea parte de la línea que va hacia el pueblo de la Esperanza y entre allí al Camino Ascaño y los deje en el centro penitenciario. Entonces, realmente sufren, ¿no?, una lejanía y una incomunicación bastante importante. Imagínense la del sur en Gran Canaria, les queda muy lejos también, sobre todo lo que es la capital de la isla de Gran Canaria. Bueno, pues ahora mismo la cárcel nuestra, decíamos que íbamos a hablar principalmente de las personas, no del edificio, de los muros, pues alberga alrededor de siempre, pues cada día sale alguien en libertad o alguien va a tercer grado, que ahora el tercer grado se cumple en el Centro de Inserción Social que está en Santa Cruz, que se llama Mercedes Pinto, donde estaba antes la antigua prisión de Santa Cruz, y ahí van a cumplir, cuando están en régimen abierto o tercer grado, los internos. Entonces, en la prisión ahora mismo de La Esperanza está la cifra hace ya unos años en 1000 presos. La descongestionó mucho la que se construyó en Las Palmas. Cuando se abrió la de Juan Grande, aquí había muchos internos, llegó a haber hasta 300 o 400 presos que eran de origen de Gran Canaria. Entonces, ahora llegó a estar nuestra prisión en 1600 presos. Imagínense, ahora así parecen muchos y son muchos, imagínense cuando llegó a albergar a 1600. Pues por supuesto que es una cárcel mixta de hombres y mujeres, aunque es verdad que hay una desproporción. Las mujeres, les puedo decir que a día de hoy, por ejemplo, allí el recuento daba como 67 mujeres. Llegó a bajar a 40 y algo, hace un mes estaban 45 y en las últimas semanas ha subido a 67. De todas maneras, si hablamos de 1000,
pues ellas son más buenas, ustedes las mujercitas son más buenas que los hombres. Bueno, ahí en ese gráfico vamos a ver un poco cómo es la vida de un preso, porque también aquí hay como mucho estereotipo de ellos están como en un hotel, a mí no me importaría ir a la cárcel, y miren, ahí dividiendo un día, el día y la noche, las 24 horas, 14 horas se pasa un preso en su celda, que ellos llaman el chabolo. Las puertas no son de rejas como vemos en las películas. Las puertas es una puerta de hierro, por eso dice chapado, porque tiene una chapa de hierro. El único, diríamos, acceso al exterior, a una pequeña galería o patio interior, es por un ventanuco muy pequeñito, que ese sí lleva, es pequeñito como a lo mejor la pantalla del ordenador, y tiene así, a su vez tiene rejas ahí. Ese es el único, y ahí normalmente son celdas compartidas. Las celdas de nuestra prisión son muy pequeñitas. Ya de hecho están, ya cuando en las cárceles que se han construido en los últimos años ya no tienen esas dimensiones. Las de aquí son muy, muy pequeñitas. Durante el día, cuando por la mañana levantan a los internos alrededor de las 7:30, los funcionarios hacen lo que se llama un recuento, que es ir abriendo cada celda por celda. Las de aquí todavía no se abren automáticamente, tienen que ir con las llaves, abriéndola y mirando, comprobando pues, que está en buen estado el interno, el 1 o 2 que se estaban alojando en esa celda. Los van sacando a todos y entonces van al desayuno, después de haber hecho ya el aseo. El desayuno lo suelen tener sobre las 8:30 más o menos, y a las 9, 9:15 comienzan la vida, diríamos, normal dentro de la prisión. Hay muchos internos que participan en clase, van a la escuela, depende a lo mejor la situación académica en la que ellos están, pues se apuntan en los distintos niveles que le ofrecen los maestros que están en la prisión, que son un grupito afortunadamente bastante numeroso. No todos participan en la escuela, hay presos que están, llamamos destinos, cuando ejercen allí alguna actividad, algún trabajo, mantenimiento de la misma prisión, de cosas de pintura, de fontanería, de jardines, de servicios que se hacen en la cocina, en la panadería, pues lo hacen los propios internos. Es un destino remunerado, no con un salario, ni siquiera el salario que llamamos básico, pero sí para ellos importante, ¿no? Y después otros, que son una cantidad también importante, considerable, su vida toda la mañana hasta la 1, que es el almuerzo, es en el patio, estar en el patio, esperando si ese día les toca polideportivo. El tema del polideportivo es muy importante en la prisión, los internos le dan mucha importancia a estar esa media hora, esa horita de deporte, de gimnasia principalmente, y hay un polideportivo o gimnasio central, y después hay unos gimnasios pequeñitos en cada módulo, donde ellos, pues, sobre todo esos que están en los patios, por ratos hacen su deporte. Pero ya digo, hay muchas horas de soledad y de ellos hay una expresión muy de la cárcel que dice chupar patio. Chupar patio es estar caminando, hablando con algún amigo, con algún coleguilla o sentado aburrido mirando algo del cielo que se puede divisar desde aquel patio. Bueno, yo creo que sobra, ¿no?, decir que esa especie de mito de que están en un hotel. A mí me pregunta gente, ¿pero es verdad que tienen tele? Pues sí, si se la compran, tienen una tele. Hay unas normas que no pueden ser grandes, sino una tele pequeñita. Y si la compran, tienen una tele. Pero la vida de la cárcel ni con la tele, no sé si antes en la foto, que es una foto un poco aquella aérea de la prisión, es un poco vieja, se veía algo de una piscina. Me preguntan, ¿pero es verdad que aquí hay piscina? La cárcel llegó a tener, la nuestra, 4 piscinas, ya no existen. Cuando empezó la crisis, hubo un decreto a nivel nacional, en la península, en la época de la abundancia de las vacas gordas, se dedicaron a construir dentro de las prisiones hasta piscinas olímpicas y climatizadas. Realmente, cuando llegó la crisis, era un escándalo que la gente en la calle estuviera pasando hambre y pasándolo mal, y los presos estuvieran con piscinas climatizadas. ¿Qué hicieron? Cerrarlas. Se pidió desde la prisión de Tenerife que se hiciera una excepción con aquí, que no necesitaban, las piscinas eran descubiertas, no eran tampoco olímpicas ni climatizadas, que las dejaran usar 1 mes o 2 en el verano, los días de más calor, y no se admitió, y hoy se convirtieron en escombreras. Otras están completamente cubiertas y otras son casi como un basurero dentro de la prisión. No hay, desde hace ya por lo menos
7, 8 años no funciona ninguna piscina en la cárcel. Bueno, que es un lugar de sufrimiento, de dolor y de soledad. Yo siempre recurro a, cuando empecé de cura de la prisión, que como a nosotros en el seminario no nos preparan para ser capellanes de la cárcel, ningún cura nos pasa por la cabeza que vamos a terminar un día allí. Y entonces leía uno muchos libros, testimonios, experiencias de otros compañeros, y a mis manos llegó un escrito de un capellán que estuvo en la cárcel de Carabanchel de Madrid. Esa cárcel, cuando ya fue abandonada y se fueron a otros centros más modernos, alguien encontró un graffiti en una celda y él lo menciona y viene a decir, el graffiti decía: en este lugar maldito donde reina la tristeza, no se condena el delito, se castiga la pobreza. Yo me lo aprendí, porque realmente define lo que es en general el mundo penitenciario. Un lugar donde principalmente habitan los pobres. Si uno cuando empieza a tener encuentros, diálogos con los internos y vemos su procedencia, casi siempre son de nuestros barrios más humildes, de los que incluso dentro de nuestras ciudades llamamos barriadas. El origen de la mayoría de los presos, pero la estadística más grande, siempre van a ser de las familias más pobres y más humildes de nuestra sociedad. Digo, estoy haciendo una generalización. Nosotros, los que estamos allí en nombre de la Iglesia y diríamos, intentando responder que allí hay un trocito también de una porción del pueblo de Dios y del mundo en el que Dios nos pide que estemos, pues por supuesto que descubrimos en esas personas que están viviendo una situación de sufrimiento, lo de la soledad. Hay muchos presos, cuando antes decía la familia les queda lejos, yo diría que de 1000 presos pueden haber 500 en nuestras cárceles que no comunican con nadie. Porque aquí en nuestra prisión, por ejemplo, tiene muchos presos de fuera, extranjeros, peninsulares, por nuestras islas de condición turística, tanta gente que tenemos de fuera. Entonces, pues la prisión también se alimenta de una población foránea y esa gente no comunica con nadie. Digo para acentuar un poco el tema de la soledad. Y en la cárcel, una comunicación, aunque sea por un cristal, por el locutorio, volviendo a lo del pasillo, lo del aire, ¿no? Es una bocanada de oxígeno en la cárcel, una comunicación. Yo recuerdo una anécdota, cuando empezaba y ponía los horarios de las misas, iba rotando con los módulos. Bueno, este domingo le toca a este módulo, al 4 y al 6. Domingo que el 6 comunica, tenía que cambiarlo porque no me iba nadie a misa. Primero la misa de ellos ese día era la comunicación. Ya digo, aunque fuera por locutorio, imagínense si podía ser la que llamamos vis a vis, que es en una habitación, ¿no? Bueno, pues nosotros por supuesto que percibimos que hay una presencia del Señor en las personas cuando están viviendo cualquier situación de sufrimiento. ¿Cuáles normalmente suelen ser las necesidades, las carencias de una persona que está privada de libertad? Pues esta palabra, que yo creo que a todos los que estamos en la calle también la necesitamos, ¿no? Que nos escuchen, la escucha, vivimos un mundo demasiado loco, estresante, y entonces no hay tiempo ni para escuchar. A mí me decía el otro día un chiquillo como de 14 años, dice, es que mis padres no me escuchan. A lo mejor era un poquito él severo con sus padres, ¿no? Que los padres no le escuchaban. Pero si uno se pone a pensarlo, ¿no? Cuando alguien, que tú tengas la sensación de que nadie te escucha. Los presos necesitan sobre todo escucha. Al estar presos en un espacio muy reducido, normalmente se viven situaciones conflictivas, de tensión, de un ambiente a veces, pues a veces duro, ¿no? Entonces todo lo que sea una palabra, un gesto, una presencia, una mirada de cariño, de amabilidad, pues imagínense cómo será acogida por esa persona que la necesita. Por supuesto, la esperanza también la necesitan. Ustedes antes cuando hablaban alguno mencionó lo de las sensaciones con la canción, nos transmite esperanza. Pues un preso está necesitado de esperanza porque el preso continuamente recibe malas noticias, está en una situación donde está muy impotente, muy vulnerable. Imagínense. Padre, sé que iban a operar a mi madre hoy, pero fíjese la hora que es y no sé cómo ha salido de la operación.
a veces no tiene recursos para hacer la llamada. Si no tiene el teléfono autorizado, no puede hacer la llamada a algún familiar para saber de su madre. Y es como la fragilidad y la impotencia para simplemente una llamada de teléfono, para saber cómo salió la madre de una operación. Noticias del juzgado que puedan ser cuando llega pues, el tiempo de una condena, un recurso desestimado, pues son momentos de decaimiento, ¿no? De momentos, ellos a veces, dice el preso cuando está como muy desanimado, dice, hoy tengo un día taleguero, estoy triste, estoy desanimado. Entonces, la desesperanza se apodera muy pronto allí de las personas. Alguien que siembre alguna semilla, que deje ver algún rayito de esperanza, pues digo que se hace como muy necesario. También, a mí me parece que un hombre, una mujer que esté en la cárcel está necesitado de que nosotros, ya juicios ha tenido, personas que en tertulias de la tele y en cualquier escaparate lo condenan y le piden lo habido y por haber para castigarlo por su delito, ya él de eso está bastante cansado. Entonces personas que se pongan, que empaticen con él, que se pongan en lugar, que se pongan sus zapatos y que caminen un poquito con sus propios zapatos, pues también creo que están carentes de eso, ¿no? Cuando leía, antes hacía alusión a testimonios escritos sobre la presencia y la intervención de la Iglesia en las prisiones, siempre salía esta palabra. Vamos allí o tenemos que ir a humanizar. Y ustedes dirán, ¿pero qué es? ¿Que la cárcel es inhumana? Hombre, no, yo creo que todos los que estamos allí, nos movemos allí, cualquier profesional, cualquier persona que se desenvuelve allí, somos humanos. Pero sí es verdad que hay muchas cosas que no son humanas. El ser humano no se hizo para estar preso. Uno de los dones más grandes y más sagrados que tiene el ser humano es el de la libertad. Entonces, la limitación física, el espacio más otras cárceles interiores que puede tener la persona, hacen que el humanismo allí brille por su ausencia. Y por eso si hay personas, unas cuantas, que lleven un poquito de humanidad, pues me parece a mí que también son esas bocanadas de oxígeno que pueden llegar a la prisión. Apoyo, ayuda. Nosotros, el grupito de capellanes, somos 4 sacerdotes, 3 capellanes y uno de ellos voluntario, 4 sacerdotes que nos hacemos presentes en el centro de aquí de Tenerife, y nos ayudamos, que aquí están algunos, un grupito de alrededor de unos 30 voluntarios. Pues nuestra labor, nuestra misión es muy sencillita. Antes hablábamos de escucha, pues presencia, escuchar, oír, compartir ratos con los internos, pero el apoyo, la ayuda, que a veces puede ser de algo material, de algo que ellos necesitan y que nosotros podemos brindárselo, pero sobre todo es el apoyo ese de cercanía, de cariño, ¿no? de amistad, de estar a su lado. Ese es el principal. La oración nuestra, de los que compartimos la fe en Cristo, pues también, me parece que es en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, hace alusión, acuérdense de los presos y recen por ellos como si ustedes estuvieran en la cárcel también, ¿no? Nos invita a rezar por ellos. Antes, cuando decíamos que con la persona que sufre Jesús se identifica con ellos, y eso también a nosotros es como un aliciente, un estímulo y un compromiso, ¿no? A ir a la cárcel, a visitar a los presos, a compartir un poquito su vida y sus necesidades, porque en el Evangelio también queda clara aquella alegoría de Cristo en el juicio final, porque estuve en la cárcel y me fuiste a ver. Y desde esa, diríamos, humildad y desde esa pobreza nuestra, vamos simplemente a verte, a estar contigo, a compartir contigo, pues nos hacemos presentes allí. Voy a contar lo de la oración, ¿no? Porque estamos hablando de rezar nosotros por ellos, que es bueno, que la Iglesia rece por los presos y por su familia. Pero es curioso que los presos rezan por el mundo. Yo me llevé, uno cuando empieza, ¿no? Cada día es una sorpresa. Por ejemplo, la primera es que uno va con miedo. ¿Cómo me van a recibir? ¿Cómo me van a tratar? Son presos, delincuentes. Pues desde el primer instante resulta que los internos te reciben con un cariño, con una gratitud. A mí en mis parroquias pocas veces me han dicho gracias por la misa. En la cárcel lo he oído cientos de veces. Gracias por venir a decirnos misa. Pero muchas veces, muchísimas. Gracias por un sello. Gracias por una postal de Navidad para podérsela mandar a mi familia. Es decir, las cositas, los presos son sumamente, son mentirosillos también
y como decimos aquí, allí decimos más técnicamente manipuladores, la palabra esa de engatusar, ¿no?, que decimos mucho aquí en Canarias. Los presos son engatusadores, saben vendernos la moto a los que estamos allí, cuando están buscando algo de nosotros. Pero una de las sorpresas es que los presos rezan por nosotros, rezan por el mundo, rezan por nosotros. Cuando se enteran de que algunos de nosotros estamos viviendo cualquier situación personal, delicada, pues estoy rezando. Yo recuerdo el módulo 3 es el de los preventivos, y se formó, cenaban, las cenas temprano, estaba antes diciéndoles la distribución del día, almuerzan a la 1:30 terminan, los cierran en la celda hasta las 4:30 de la tarde. A las 4:30 abren otra vez las celdas y quedan como alrededor hasta las 7. La cena, según se oscurece ahora, por ejemplo, en el invierno, que se oscurece antes, pues la cena es mucho más temprano y los vuelven a encerrar en la celda. Entonces, las horas que ven ahí son muy cortitas, las que están en esos patios o de encuentro, de convivencia entre ellos allí, de relaciones, de juegos. A veces, no sé si saben que el juego por excelencia que se jugaba antes, porque estaban prohibidas las cartas en las cárceles españolas, y el juego por excelencia de la cárcel, ¿saben cuál es? El parchís. Ahora va perdiendo fuerza, pero todavía se juega. Ahora ya llegó el póker y vamos, eso es muy goloso. Pero era curioso, a mí me llamó la atención al principio ver a los que se le pasaban las horas jugando al parchís. Bien, la anécdota de la oración, en el módulo 3, un voluntario los inició a la devoción a la Virgen María y a rezar el rosario. Se llegaron a reunir, empezaron 8 o 10, le pedían permiso especial al funcionario para que le abriera la escuelita después de cenar, antes de que los encerraran en la celda, para rezar el rosario corriendo. Y empezaron por 7, 8 y llegaron a 30 y pico, ya no cabían en la escuela. Entonces aquello se complicó porque tenían que buscar un espacio mayor. Y ya el funcionario, que tenía como aquella condescendencia con ellos, porque no estaba aquello en ningún reglamento de que les consintiera aquel momento de oración, pues se vio como la necesidad de buscarle una respuesta. ¿Y cómo terminó? Que ni buscaron un espacio más grande, ni los dejaron después seguir reuniéndose en la escuela para rezar el rosario. Y se ponían a esas horas de la tarde, 7:30, 8, en una esquina del patio, los que van a la cárcel saben, sitúan así un poco lo que es una esquina de un patio, a rezar el rosario. Yo creo que a cualquiera de nosotros, a mí que como cura más de una vez me termina el día y digo, hoy no he rezado el rosario y se me queda sin rezar el rosario más de un día, era un testimonio que ya digo, que me interpeló también la constancia de ellos y el que tuvieran este hábito de rezar el rosario. Nosotros, este grupito que nos llamamos agentes de pastoral penitenciaria, ¿qué les ofrecemos nosotros? Bueno, pues las visitas, como dije antes, desde mucha sencillez, simplemente que es de presencia, de estar, de pasar un rato. Es curioso cuando un interno dice, a mí me gusta que venga a verme los voluntarios, porque por lo menos uno durante un rato habla de otra cosa. Cuando van que ahora los mencionaré, a algunas charlas que damos en la capilla, alguna especie de catequesis, y les preguntas tú, ¿y por qué te gusta venir aquí a la charla? ¿No te parece un medio rollo, un tostón? Es que conviene salir del patio, porque siempre ahí estamos con la misma matraquilla y aquí por lo menos hablamos de otras cosas y se oyen otras cosas. Bueno, digo que a veces no hay que pretender grandes logros y grandes conquistas, simplemente eso, el estar, el hablar. Los voluntarios conocen una anécdota de un interno que cuando una voluntaria que era muy mayor de edad se estaba casi despidiendo, ya yo me estoy pensando por mi salud de no volver aquí, le animaba al preso a que siguiera viniendo. Dice, cuando ustedes vienen, el rinconcito donde ustedes se ponen en el patio, ahí hay más claridad, ahí hay más luz, donde ustedes se ponen a hablar con nosotros que en el resto de la prisión. Y esa mujer sigue de voluntaria, y estaba ya como para colgar ya o tirar la toalla, ¿no? Actividades, por supuesto, pues somos los agentes de la iglesia, los sacerdotes, los voluntarios, pues ofrecemos actividades religiosas, pues en la cárcel, menos bodas que se llegaron a hacer, pero bautismos sí, de adultos, de algunos niños cuando los hubieron también se bautizaron en la cárcel bastante. La primera comunión, recibir la Eucaristía, por supuesto, la misa la celebramos cada domingo, tanto en módulo de mujeres como en hombres. La confirmación también, don Bernardo cuántas veces
y don Felipe, su antecesor, cuántas veces nos visitó y celebramos confirmaciones en la cárcel. Esa que están viendo es la capillita que tenemos, que somos unos afortunados. En otras prisiones más modernas ya no hay capilla, sino un local, diríamos, multifuncional que se utiliza para muchas actividades, y ahí los capellanes celebran la Eucaristía. Y 3 momentos muy significativos en la vida de la cárcel, pues que también lo son en la vida en la calle, ¿no? En nuestra vida ordinaria es la Navidad, por supuesto. En la cárcel se vive bien, pero también como muy nostálgica, muy triste. Es cuanto tal vez se acentúa más el echar de menos a la familia, ¿no? En la Navidad. Como nosotros en la calle igual. Semana Santa, ahora se acercan días muy bonitos, yo diría, es normal, ¿no? Un preso está viviendo en su propia piel, pues también la pasión de Cristo, y yo creo que él también percibe que Jesús se identifica con él en su sufrimiento, y por eso los días de Semana Santa en la cárcel también son muy intensos, y yo diría que como llenos de mucha espiritualidad y de mucho fruto. Y después la patrona, pues la mencionamos porque no es muy conocida, que la Virgen de la Merced es la patrona, sobre todo en España. Empezó siendo de esta Orden de la Merced, que saben que la fundó San Pedro Nolasco, en Cataluña, y ahora antes era como de los funcionarios, pero ya se ha ido como generalizando que sea también el día de la fiesta y la patrona de los presos, ¿no? Esta vocación de la Virgen María, Nuestra Señora de la Merced. Pues catequesis, charlas religiosas, son actividades que también les ofrecemos a los internos que tienen como una inquietud más grande de seguir pues avanzando, descubriendo, formándose en su fe. Actividades que llamamos formativas, pues depende de las capacidades o de las dotes que tiene el voluntariado, pues le ofrece pues algún curso. Unos pueden ser como este que se menciona aquí de electricidad, formativo, otros más así de tipo de manualidades. El teatro. Si alguno sabe o le gusta el teatro, le gusta a los presos el teatro, la danza. Una vez vino a la prisión de aquí, hicimos un campo de trabajo en el verano con universitarios, y vino un jesuita de la península joven y prepara un taller de danza. Yo no me imaginaba a los presos allí en el escenario del salón de actos, y un día entro a verlo. Y aquel jesuita había conseguido relajarlos, que ellos estuvieran disfrutando y parecían los tíos más felices del mundo, tirándose en el suelo, danzando como haciendo el lago de los cisnes. Le puso una música allí y ellos valoraron aquel taller como que les hizo bien y que lo disfrutaron. Otra vez recuerdo se pusieron de moda hace unos añitos talleres de risoterapia. No sé si han ido a alguno de estos. Yo decía, para hacer reír a un preso casi nada. Pues ese lo hicimos en la misma capilla, y fue curioso también porque fue llegar allí y verlos revolcándose en el suelo, pero destornillados de risa, y decirte un preso cuando terminamos, en mi vida me he reído tanto, este ha sido el día más feliz de mi vida en los años que llevo aquí dentro. Y era una cosa como muy sencilla, me pareció a mí, ¿no? Pero que ellos se lo pasaron bomba. Un poquito la pastoral penitenciaria, por supuesto, su campo de acción no tiene que ser solo el centro penitenciario y las personas que están allí, también el tema de la familia es muy clave, ¿no? Fundamental. Yo siempre digo que en la mesa, que es la vida de la persona que está privada de libertad, hay varias patas que son importantísimas, clave, y cuando alguna de ellas falla, la mesa se cae al suelo. La familia es la primera. La vida laboral, el trabajo es otra. Y después, por supuesto, sobre todo como el crecimiento personal de él, ¿no? Que no cuando tiene problemas de que no se ha deshabituado de consumos de droga o de cualquier dependencia que tenga a cualquier vicio, pues eso sí que es verdad que es la otra pata que flaquea, y normalmente es la que hace que haya un índice tan alto de reincidencia, ¿no? De personas que salen en libertad y vuelven a la prisión. La familia, la pastoral también, dentro de sus limitaciones, pues intenta conectar, acercarse a la familia de los internos. La casa de acogida que tiene la iglesia no es muy conocida, este recurso, está ubicada en el barrio de La Candelaria, en La Cuesta. Se inauguró en el año 2003, me parece, o 2004. Al principio, las casas de acogida eran nuestras propias casas.
cuando no existía esta casa que es de la iglesia nuestra diocesana, en casas parroquiales, en casas de voluntarios, al principio con muchos miedos, cuando empezó el SIDA con muchos temores también y prejuicios porque no sabíamos y nos llevábamos a un interno cuando nos decían los médicos, tiene el SIDA, y nos dije, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las precauciones que hay que tomar? Y no sabíamos, pero había que ser como valientes en aquel momento y yo creo que un grupito de personas, yo recuerdo a una voluntaria que ya falleció, que era de aquí de La Laguna, se llamaba Yolanda, se fue quedando ciega, iba a ver a los presos y los propios presos le hacían de lazarillo en la cárcel. Cuando pasaba de un módulo a otro, la acompañaba un preso de confianza para llevarla, porque ya no veía. Y vivía por allá, cerca de donde está la estación vieja de guaguas de La Laguna, por allí vivía Yolanda, no sé si alguno de ustedes la conoció. Fue un ejemplo, esa mujer se ponía en un aula con 30 internos y no tenía ningún miedo, era como muy... una mujer como muy dispuesta, ¿no? Y terminaba comiendo todos de la manita de ella, ¿no? Y tenía como una energía, sentía una pasión por ellos, que ellos lo percibían eso y la querían como si fuera una madre. Volviendo a este recurso, ¿qué pretende la casa? Pues en la cárcel, antes dije, este perfil de presos, muchos de fuera, por tanto no tienen aquí vínculos familiares, cuando, sobre todo en el cumplimiento de su condena, en su proceso, ¿no? Cumpliendo la pena, ustedes saben que se va como progresando, evolucionando, que algunos evolucionan para detrás, pero entendemos que algunos pues progresan hacia adelante, ¿no? Entonces hay una cosa que se llama los permisos penitenciarios, que es un beneficio, no es un derecho penitenciario que tengan los internos, sino un beneficio cuando tiene un buen comportamiento, una trayectoria, tiene también la ley marca un tiempo de la condena cumplido, pues esa oportunidad de que para ayudarlo en su proceso de reinserción, que vaya saliendo 3 o 4 días de permiso. Los que no tienen vínculos familiares, que no solo son los extranjeros, ellos principalmente, por supuesto, pero hay gente de aquí que también ha perdido, por unos motivos o por otros, a su familia. Entonces también carecen de espacios, de lugares donde poder disfrutar de esos permisos, y esa casa surgió pues para darle respuesta a esa necesidad. Se alojan en ella, es mixta, hombres y mujeres, también los que están en el CIS de Santa Cruz, en 3er grado, pues vienen ahí los fines de semana, los que no tienen ningún domicilio, ninguna casa. Los familiares, cuando vienen de fuera a visitar los presos, ha habido convivencias, encuentros con niños de padres presos o madres presas, y los niños están fuera en la calle, pues encontrarse con ellos y quedarse, ¿no? Ser usuarios de este bonito recurso que tenemos. También el voluntariado, pues cuando hay algún preso hospitalizado, se ocupan de acercarse, de seguir en contacto con ellos, cuando están hospitalizados, y es un servicio también creo que muy bonito. Bueno, pues aquí vamos tocando fin a esta presentación, que es la que me ha servido de base para hablarles un poquito de la realidad de la prisión, de lo que pintamos la iglesia o intentamos allí hacer y compartir con esos hermanos nuestros. Y al final, si ustedes se ponen a analizarlo, pues no son grandes cosas, son pequeñas siembras, como dice ahí, que intentan pues crear un poquito de verde en un espacio que es, la verdad, que bastante seco, bastante árido. Pues nada, esa es un poquito el recorrido, ¿no? por lo que es ese mundo. A mí me gustaría concluir, por supuesto, dándoles las gracias, agradeciéndoles muchísimo que nos hayan invitado. Nosotros siempre, cuando hacemos las programaciones del curso en la pastoral penitenciaria, uno de los objetivos es, tenemos que dar a conocer esta acción de la Iglesia, esta presencia y esta intervención de la Iglesia en este mundo. Ustedes, invitándonos, nos lo han facilitado. Así que gracias, porque damos a conocer pues algo que ocupa un lugar bonito, central, y yo creo que para muchos de nosotros que es como una pasión más de nuestra vida. Al tratar con personas en unas circunstancias tan particulares como esta, de estar privado de libertad, pues eso hace que enseguida te brote, pues que ahí no te quedas en una relación, yo diría, fría, distante, superficial, sino que normalmente ahondas más en la debilidad, en la pequeñez del ser humano, y por eso digo que pide de nosotros como mucha pasión. Yo suelo decir que cuando el obispo tuvo la idea de invitarme a ir de cura a la prisión, pues ahí se me descubrió una segunda vocación, aparte de la vocación sacerdotal, pues la de moverme en ese mundo y tener pues la oportunidad de acercarme a las personas cuando están viviendo pues esta situación de estar cumpliendo una pena en la cárcel.
les puedo acabar con otra anécdota. Para que veamos, o por lo menos yo percibo en esta anécdota, el valor de las cosas pequeñas. Hace ya muchos años, enfrente al despacho que tenemos los capellanes y la capilla, hay como un jardincito y aquello lo llaman la rotonda. En el centro hay una burbuja de cristal y hay un funcionario que es el que controla las puertas que están en ese entorno. Ahí pusieron a atender al jardín a un señor de La Gomera muy mayor que estaba en la cárcel. Y él le gustaba, era un hombre de campo, allí se entretenía con las plantitas, arrancando la hierba. Se llamaba Daniel. Y yo le dije un día, Daniel, cuando usted salga de la cárcel, ¿qué es lo primero que va a hacer? Piensen qué puede hacer un hombre cuando salga después de estar X años en la cárcel. ¿Qué se le ocurrirá hacer? Y me contesta el hombre, después de pensarlo un poquito, no se crean que fue así como una cosa. Dice, pues mire, padre, lo primero que voy a hacer es, me voy a poner a caminar y a caminar. Después me sentaré en una piedra y me fumo un cigarro. Con eso soñaba Daniel al salir de la cárcel. Caminar, caminar y caminar. Algo que, por cierto, hacen mucho los presos cada día. Ese patio del que tantas veces he mencionado es el lugar donde la imagen cuando entras por la puerta, que se llama rastrillo, por una doble puerta, una curiosidad, para que cualquiera no la familia que nos llega adentro, pero nosotros los que nos movemos allí, de la calle donde dejamos nuestros coches, nuestros vehículos, a estar cara a cara con un interno, traspasamos unas 18 puertas, todas de hierro, y se oyen cerrarse detrás de nosotros. Bueno, decía que, volviendo a la anécdota de Daniel, que es curioso, ¿no? Allí están todo el día caminando, matando horas, caminando, a veces un poco despacio, paseando, otras veces muy ligero, como el que está un poco estresado, con ansiedad. Y a este hombre lo que quería era caminar, pero de otra manera y en otro lugar, sentarse en una piedra y fumarse un cigarro. Creo que eso a mí por lo menos me ilumina en el valor de las cosas pequeñas cuando, estando en la cárcel, no las tienes a tu alcance. Pues nada, gracias. Anímense no a ir de presos a la cárcel, sino a ir a colaborar. Si alguno se siente llamado, pues no estaría mal sumar más a ese pequeñito racimo que somos y que tenemos, formar más miembros ahí que puedan hacer más efectiva nuestra presencia ahí. Pues nada, muchas gracias, y si ahora puede haber un momentito de curiosidad, de diálogo, si se les ocurre plantear alguna duda o algún interés por alguna cosa, yo encantado de contestar lo que sepa. ¿Alguien de la sala quiere hacerle alguna pregunta al conferenciante? A ver, José Luis. Yo también he estado en la cárcel, no de preso, como médico, en Santa Cruz, en la antigua Santa Cruz. Entonces, un poco va a refrescar la memoria las cosas que se viven ahí, ¿verdad? Y lo primero que recuerdo es que cuando entras, el susto de las puertas que se van cerrando detrás de ti y te van dando como una tembladera, como que no se oye. Como que parece que tú también te vas a quedar bien, ¿verdad? Después entras, o por lo menos yo, con miedo a la gente que está aquí dentro, que piensa que todos son malos, que todos... Y cuando ya termine nuestro vehículo por los años 90, te vas dando cuenta de que sí, que hay un montón de gente que son malos, pero había un montón que era gente buena que por distintos motivos estaban allí. Y entonces me llamó muchísimo la atención que había gente que iba a misa, que había gente que cuando entraba algún conocido del pueblo, del barrio, de lo que fuera, iba, y entre comillas, yo que era el médico, pues tenía cierto, no sé cómo decirle, cierta cuenta, como para poderlo cambiar de sitio o de ubicarlo y tal. Entonces algunos me decían, mire, que viene un chaval ahora, que esto es un buena gente, pero por el motivo que sea, ha hecho esto, por favor, déjelo durante un par de semanas para que se habitúe, para que vea dónde está, porque si no va a pasarlo muy mal, muy mal. Entonces me llamaba la atención
como gente que estaba allí dentro, yo pensaba que eran malos, ¿no? Estaban preocupados por todos los que entraban y cómo estaban allí. Y luego, otra cosa, era también que cuando alguno, entre comillas, estaba malo y no iba al médico, nosotros se preocupaban y me venían a hablar conmigo para que, por favor, a ver si ese señor lo podía ver porque estaba malito, pero que era un burro y no quería ir. Es decir, la anécdota mía es que había dentro de la prisión, había muchísima gente que yo antes de entrar pensaba que todos eran malos y después te vas dando cuenta que la mayoría, entre comillas, Sí. Gracias, José Luis. Yo comparto totalmente contigo porque se da, yo creo que, bueno, forma parte también de las luces y sombras de cualquier ser humano, allí a lo mejor como más acentuado, pero yo a veces, ¿no?, a ellos les puedo también más de una vez reprochar que son egoístas, lo que dije antes, manipuladores, después hacen un victimismo también muy grande, ¿no? Padre, tengo un problema muy grande, el único que me puede ayudar es usted, no sé qué, no sé cuánto, tú dices, a ver, ¿qué va a hacer esto? Va a ser algo, y después es una tontería lo que te pide, o lo que él está haciendo en aquel momento, una tragedia de aquello y una pequeñez. Pero eso, que conviven allí, a veces esa parte diríamos, de debilidad, de pobreza humana, con gestos y acciones, yo diría que como muy heroicas, ¿no?, de solidaridad, de compartir. Los presos llaman indigentes cuando no tienen recursos económicos. Soy indigente, no tengo dinero. Y son bastantes aquí, ¿eh? Lo normal es, estoy tirado. Dicen así, a 2 velas. Padre, estoy a 2 velas. Bueno, pues cuando alguno, no, aquel me pagó una cajita de cigarros, el otro me invitó a un café. Lo mismo que he visto la miseria de coger una colilla del suelo para pegarle 2 caladas a la colilla, pues ves a otro sacar de su peculio, que a lo mejor no le abunda, para compartir un café con un compañero. Cuando ha habido situaciones de muerte allí dentro o de familiares fuera, el preso en eso es muy sensible. Muy sensible. Cuando a alguno se le muere la madre, un familiar fuera, dentro ahí tú entras al módulo y en ese día hay como un silencio, hay como allí, como que todo el mundo está como muy respetuoso. Después pasa una semana y cuando las muertes allí también, que me ha tocado vivir bastantes muertes de internos en distintas circunstancias, también dejan como mucho impacto, ¿no? Después, como en la calle, como a nosotros también, cuando después la vida te va premiando y vuelves otra vez a la normalidad, y al mes se va como endureciendo otra vez pues ese recuerdo. Pero son anécdotas o experiencias, hechos que dejan ver también la humanidad de ellos, ¿no? Y la bondad también que anidan ellos también. Y ya digo, en ayudas, en colaboraciones, cuando algunas veces se han herido, cosas, cómo salen corriendo antes, la camilla está en la enfermería, no termina de llegar la camilla porque que si el walkie del funcionario no funciona, que no sé qué, y salen 4 tíos cargándoselo allí entre los brazos para llevarlo corriendo a enfermería. Entonces, yo digo, hay gestos, miren un detalle, nosotros, ¿no?, la iglesia, en los voluntarios, preparamos por Navidad siempre darles un pequeñito detalle, un regalito, que es pequeñito. Y es curioso, yo recuerdo que un año era un reloj, el regalo. Y ustedes dirán, no, pues chiquito regalo. El reloj no llegaba a 2 euros el precio del reloj. 1,50 en los chinos, aquello se le caía el cristal nada más ponérselo, pobrecito. Pero fue curioso, porque fue el único regalo que yo decía, pero no lo tienen, no se lo han puesto. ¿Por qué no se ponen el reloj? Se lo habían regalado a su familia. Cuando tuvieron las primeras comunicaciones, los relojes salían fuera, era su regalo. Ellos querían también regalarle a su familia cuando iba a verlo. Y es normal ver, cuando el preso va a comunicar, sobre todo en el vis-a-vis, lleva una bolsita con chuches, con cosas para regalarle a su pareja o a su madre, a su padre, a sus hermanos, los que le van a ver, y les lleva, si tienen un poquito de recursos, algo del economato, para estar allí y llevarle algo, cualquier cosa que puedan comprar en el economato de golosina, una chocolatina, unos frutos secos. Entonces son esos gestos de que también ahí dentro hay buen corazón. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no. Vamos a ver, don Agustín, creo que nos ha removido conciencias. Esto es un tema que nosotros no lo tenemos, la mayor parte de nosotros no lo tenemos en mente. Nos queda tan lejos que ni nos los planteamos. Y creo que usted nos ha removido conciencias y nos ha hecho reflexionar. El compañero de la sala, que habló hace un momento,
a mí me hizo recordar, yo tuve la oportunidad de visitar la cárcel de la Esperanza con un grupo de psicólogos de la universidad y tuve esa misma sensación cuando pasé aquel pasillo largo, aquel puente y las puertas, yo iba sola, las puertas se me iban cerrando detrás de mí, la verdad es que iba bastante asustada. Luego llegué allí, era como un teatro que ellos tenían y ya estaba el equipo de psicólogos allí y hicieron unas obras, entonces era mucha gente joven, presos jóvenes, y bueno, con una ilusión que colaboraban en aquello y todos, no tenías la sensación ya de estar en la cárcel, sino te olvidabas un poco de que estabas allí dentro. Todos colaborando, todos contentos, riéndose, de buen carácter, todo el mundo alegre, y fue toda una experiencia para mí. Eso ocurrió hace unos años y es verdad que después ya uno se olvida de este tema porque hemos tenido la suerte de no tocarnos de cerca, ¿no? Pero es un tema para pensar. Me ha gustado mucho la intervención, don Agustín, enhorabuena. Enhorabuena a la cofradía también por realizar este tipo de jornadas y las puertas de esta casa siempre están abiertas. Yo le paso la palabra al hermano mayor para que se despida. Pues gracias, don Agustín. Yo creo que a todos nos ha gustado mucho su charla, nos ha hecho pensar en cosas que yo creo que la mayoría nunca habíamos pensado, ¿no? Y lo que han comentado, que ese miedo, ¿no? Que parece que allí hay, vamos, personas que no son como nosotros, ¿no? Que están por distintas maneras, sino que todos son malos y que, pues no, la verdad que me ha sorprendido mucho y yo, la verdad que me ha parecido una charla bastante interesante. Y pues nada más, queremos tener desde la cofradía un detalle con usted por colaborar a esta charla y nada, pues voy a proceder a dárselo. Presentadora que la verdad que nos ha acompañado en estos 2 días y Tenía mucho interés, espero que no se lo haya quitado yo. No, incluso más. y a todos ustedes gracias por esta asistencia y esperamos que para el año que viene pues vengan, ¿no? Gracias.